lleve a buen término. Nosotros nos sumamos y damos todo el apoyo para poder lograr este objetivo. Y finalmente priorizar el tema de la resocialización y no solo el de la seguridad. Anteriormente los penales que se hacían, quizás por la coyuntura, se hacían solamente priorizando la seguridad. Celdas, patio, celdas, patio. Nosotros estamos haciendo la construcción de los penales, celdas, patio, pero también ambientes exclusivos para educación, trabajo, recreación y mejoramiento. El tipo de visita, ya no queremos que la visita llegue a los patios o a las celdas, sino que hay ambientes exclusivos para visita. La siguiente, por favor. Este es el penal de Cochamarca, que ya es una realidad. Ya fue entregada la obra y debemos inaugurarlo a más tardar la primera quincena de mayo, totalmente equipado para poder mejorar las condiciones de vida de nuestras personas privadas de libertad, que es el penal modelo y creación de esta administración penitenciaria. Muchas gracias. Queremos dar las gracias a Julio por habernos dado esta perspectiva general del INPE, las cifras oficiales, por compartir con nosotros esa información. Queremos agradecer la presencia de los agentes pastorales de distintos penales, del director del penal de Castro, que nos ha apoyado tanto, de la CICR, de la Defensoría, de la Coordinadora de Derechos Humanos y de las distintas instituciones que nos acompañan, pero que además están en una presencia constante en los penales. Y le damos la palabra a Gustavo para que brevemente nos haga una referencia de la problemática de indultos. Gracias, congresista. Muchas gracias por la invitación. Hoy voy a hablar en mi condición de presidente de la Comisión de Gracias. He sido designado yo como presidente desde el 13 de agosto del año pasado y quisiera compartir con ustedes algunos temas muy rápidamente. Como dijo la congresista, lamentablemente, luego de la actuación de la Comisión de Gracias del gobierno pasado, los criterios para evaluar los casos se han reducido por los temas que ustedes bien conocen. Y probablemente cuando muestren las cifras vamos a ver que no se han concedido muchas gracias ni conmutaciones, precisamente por los temas anteriores, ¿no? Alguien comentaba y decía que esto es como un péndulo. En el gobierno pasado se dieron gracias casi ilimitadamente y luego pasamos al otro extremo en que la restricción ha sido bastante fuerte. La siguiente, por favor. Tenemos la definición de lo que es gracias, conmutaciones, derecho de gracia, conmutación de penas, que básicamente es facultad del presidente de la República concederlas o no. La siguiente, por favor. Los requisitos formales para poder acceder a esta petición creo que se resumen en que es el interno el que tiene que presentar personalmente o directamente, la solicitud. Algunos lo hacen a través de familiares, sin embargo se necesita el consentimiento del interno. Lamentablemente muchas solicitudes se rechazan porque lo presentan los familiares y no hay el consentimiento. Entonces incluso la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica en muchas situaciones presentan las solicitudes, pero no acompañan la autorización, digamos, del interno. La siguiente, por favor. Algunos requisitos por los cuales también se rechazan, digamos, sin evaluar los casos, es cuando no se cumple, por ejemplo, con adjuntar copia de las sentencias. Yo sé que es un poco complicado para los internos, pero lamentablemente el reglamento y la norma exige que deba acompañarse este requisito esencial. Sin estos requisitos también la comisión no puede procesar o evaluar la solicitud. Y por eso es que señalaba que es facultad del presidente de la comisión con el secretario técnico o la secretaria técnica de existir un impedimento legal para procesar o empezar a investigar o evaluar la solicitud, esta pueda ser rechazada de plano. Entonces, muchos de los casos son rechazados de plano por la falta de los requisitos, algunos materiales y, como vamos a ver más adelante, los impedimentos legales. La siguiente, por favor. En este cuadro pueden ustedes observar, gracias, los impedimentos legales, ¿no? Las modificatorias sucesivas del Código Penal han
establecido la limitación o el impedimento de que los condenados o procesados puedan acceder a la conmutación, indulto o el derecho de gracia. Ustedes pueden observar en la conmutación sí tiene impedimento legal, ¿no? Y luego los que dicen no tiene impedimento legal. Entonces, el radio de actuación de la comisión en respecto a los delitos es sumamente reducido. O sea, casi todos los delitos no están facultados a la comisión al tema de la concesión del indulto, el derecho de gracia o la conmutación. Tenemos muchos impedimentos legales precisamente porque el Congreso en sucesivas modificatorias lo primero que ha establecido es impedir, suspender este tipo de derechos. Por eso es que tenemos muchas limitaciones en el trabajo del comité, de la comisión. La siguiente, por favor. Las decisiones de la comisión son dos, básicamente, ¿no? Si es que la comisión evalúa y considera que procede alguno de estos, el derecho de gracia, la conmutación o el indulto, se propone la gracia presidencial o se deniega, y en algunos casos nos reservamos el pronunciamiento a fin de pedir documentos adicionales, o lo que estamos optando en los casos de indultos humanitarios es ir a los penales, a entrevistar a los internos solicitantes y ver su real estado de salud, porque lamentablemente los informes médicos señalan estable o puede evolucionar, o no hay un pronunciamiento médico contundente, ¿no?, que diga que esta persona está gravemente enferma. Entonces tenemos que ir a los penales a conversar con los internos y con los médicos. Y otro de los temas que se evalúa, y es un tema que nos parece trascendente. Yo les voy a contar el caso de una interna española que está en el penal de Chorrillos, y la comisión evaluó y decidió en el primer momento proponer el indulto, porque ella tiene una enfermedad terminal, pero decíamos, ¿dónde va a salir esta señora? En el penal, las compañeras de celda la ayudan, la llevan al tópico, quierase o no, tiene alguna asistencia médica, porque ella sufre de convulsiones. Entonces, si la liberamos, ¿dónde va a salir? Entonces, hablamos con la embajada española, y la embajada nos dice, lo único que nosotros podemos garantizar es darle sus pasajes, pero ya en España no sé qué pasará con ella. Entonces, tenemos muchos problemas. Por ejemplo, en Trujillo tenemos un interno que es un psiquiátrico, que no tenemos dónde, o sea, no sabemos quiénes son sus familiares. Entonces, si lo liberamos, vamos a tener un loquito más en la calle. Entonces, en el penal, todavía quieras o no, él está en una celda, le dan de comer, los compañeros de celda le dan ropa. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que evaluar para poder conceder el indulto. Entonces, son muchos de los casos que se quedan porque lamentablemente no tienen dónde ir estas personas. Entonces, podemos conceder el derecho de gracia o el indulto, pero ¿dónde van a ir? En los penales, quieranse o no, todavía tienen alguna asistencia. Entonces, ese es un tema que nos parecería importante poder coordinar tal vez con alguna institución de la sociedad civil que pueda acoger a estas personas cuando se les conceda el indulto o el derecho de gracia. La siguiente, por favor. Básicamente lo que se señala en esta diapositiva es cuáles son los criterios, cómo se evalúa las solicitudes que se presentan a la comisión. Son temas, digamos, formales, técnicos, que una vez que se conceda el indulto va con la recomendación del señor ministro de Justicia al presidente de la República. El presidente de la República, si tiene a bien y considera que esta persona merece el indulto, él, a través de una resolución suprema que se publica en el Diario El Peruano, se le concede, y bueno, inmediatamente esta persona sale en libertad. Entonces, la propuesta de la comisión no es vinculante, ¿no? Es decisión final del señor presidente de la República
si concede o no concede el indulto, la conmutación o el derecho de gracia. Siguiente, por favor. Yo quisiera pasar a mostrarles algunos cuadros. Siguiente. Acá. Debido a que el gobierno anterior lamentablemente conmutó, dio el indulto de gracia básicamente a casos por delito de tráfico ilícito de drogas, la Comisión ha establecido unos criterios para trabajar y proponer las conmutaciones, indultos o derechos de gracia. Respecto al tema de cantidades en las cuales son encontrados en posesión o traficando los solicitantes, ¿no? Ustedes pueden ver que en marihuana hasta 5 kilos podemos trabajar el indulto. Pasado los 5 kilos ya es mucho más complicado. Y así ustedes ven pasta básica, clorhidrato, látex de opio. Entonces tenemos, digamos, una tabla, ¿no?, de cantidades de droga básicamente que la persona o el solicitante ha sido encontrado en posesión para poder trabajar el caso. Eso, como explicaba al inicio, para evitar el tema de los indultos, conmutaciones que se hacían de manera libre y hasta arbitraria, digamos, ¿no? Porque cuando se intervino la Comisión de Gracias del anterior gobierno, se encontraron resoluciones supremas que concedían indultos sin ningún tipo de expediente. O sea, no existía ni siquiera la solicitud del interno y ya la persona había estado gozando del beneficio, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, la Comisión ha establecido criterios, básicamente en el tema de el tráfico ilícito de drogas, que es el tema álgido y discutido durante el gobierno anterior y bueno, en el proceso que se ha seguido al expresidente de la Comisión de Gracias, ¿no? Y siguiente, por favor. Hay un cuadrito que también quisiera compartir. La siguiente es un cuadro que da cuenta de los indultos, derechos de gracia o conmutaciones que han sido concedidas en este gobierno con los sucesivos ministros del Interior, ¿no? Entonces ustedes ven las cantidades muy pequeñas, ¿no? Bastante pequeñas. Y en mi gestión, básicamente, entre el doctor Adrián Sen y el actual ministro, hemos sacado 8 derechos de gracia, indultos básicamente humanitarios, ¿no? Personas con enfermedades terminales. Esta cantidad pudo haber sido un poquito más, pero lamentablemente en el proceso de la concesión, de que llega el despacho del señor presidente de la República, muchos se murieron, ¿no? Lamentablemente las enfermedades eran terminales y la evaluación ya política toma su tiempo y lamentablemente muchos han fallecido. Sin embargo, con el actual ministro, el doctor Vázquez Ríos, sí, él tiene bastante sensibilidad y tiene mucho interés en el tema de los indultos. Entonces, básicamente es ese cuadro de cómo durante este gobierno y los sucesivos ministros se han concedido estos derechos que son facultad del señor presidente de la República. Finalmente, un cuadro, siguiente, este cuadrito, ¿no? Este es el trabajo de la comisión durante la gestión de este gobierno, cuántos expedientes se han trabajado, cuántos se han archivado, cuántos se han concedido, ¿no? Entonces, esa es básicamente la presentación que quería hacerles, señalando que lamentablemente se ha pasado de un extremo a otro en este tipo de derechos que es facultad del señor presidente de la República. Yo tuve la oportunidad de poder trabajar en la comisión ad hoc de indultos en la época más complicada del fujimorismo, y en esa época sacamos alrededor de 500 indultos, ¿no? En la época del doctor Santiesteban, el padre Lancier, y los criterios no eran tan restrictivos, ¿no? Pese a que se trataba de delitos de terrorismo y traición a la patria. Y es esta otra experiencia, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes y
Les agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias, don Gustavo. Queremos darle la